Perspectiva lineal. ¿Qué repercusiones tuvieron tales aportes en el desarrollo del arte occidental? Si apreciamos esta pintura del Giotto, podemos ver cómo desde antes del Renacimiento ya existía un interés del artista por generar una espacialidad y una sensación de profundidad. A comienzos del siglo XV, la perspectiva se abordó de manera científica. Filippo Brunelleschi generó la formulación de las primeras reglas en 1413 basadas en su idea de que el arte ha de imitar a la naturaleza, que fueron recogidas por Giambattista Alberti en su tratado sobre la pintura en 1436, y a partir de allí fueron mejoradas o que fueron enriquecidas por otros artistas como Piero della Francesca, Paolo Uccello o Alberto Durero. En este caso recordemos la frase de Leonardo que nos dice: hay perspectiva allí donde todo el cuadro se haya transformado en cierto modo en una ventana. Aquí podemos observar una pintura de Masaccio donde ya se genera por primera vez la sensación de perspectiva lineal a través de los gráficos que están dibujados, plasmados en la parte superior de la bóveda. En esta obra podemos ver cómo la arquitectura también ya está diseñada enfocándose hacia un punto de fuga, generando esa perspectiva lineal y esa sensación de profundidad que se buscaba años atrás. La perspectiva acabó por incorporarse al proceder artístico de todos los pintores de la época y así siguió siendo, con otras aportaciones hasta que a comienzos del siglo XX determinadas corrientes de vanguardias pusieron el acento en otras cuestiones, dejando de un lado la perspectiva e incluso la representación de la propia realidad. Aquí podemos ver ya como en 1470 Piero della Francesca en su obra La ciudad ideal maneja mucho mejor la linealidad en la perspectiva, y como Leonardo da Vinci también a nivel interno de las construcciones está desarrollando esa misma perspectiva como lugar donde compone su obra, que le da esa ambientación a su obra. Según él, el Tratado de la Pintura definió la perspectiva como la ciencia de las líneas de la visión, dividiéndola en tres partes: la lineal, que es la construcción de los volúmenes; la de color, que es la difuminación de los colores en función de la distancia; y la menguante, que es la pérdida de la nitidez de los cuerpos a medida que aumenta la distancia respecto del primer plano. Aquí podemos ver en esta obra cómo el escorzo también es manejado de tal manera que nos genera profundidad. El escorzo es la técnica mediante la cual se está buscando que la aproximación de las formas sean mayores en la medida en que se acercan más al plano. Pasando de Caravaggio llegamos hasta Botticelli, donde, contrario a lo que se estaba pretendiendo anteriormente, que era generar esa sensación de espacialidad al fondo del cuadro, en este caso es ese fondo el que se desarrolla inicialmente, donde vemos la perspectiva lineal nuevamente y los elementos compositivos en el primer plano fueron pensados en base a esa primera composición que es la del fondo. Aquí también podemos apreciar cómo las líneas nos están llevando hacia un punto de fuga, generando también esa sensación de profundidad en cuanto a la perspectiva, además de crear unos contrastes y equilibrios por color y por forma. La arquitectura también podría diseñarse para contar una historia, articular la trama, profundizar nuestra comprensión de la narrativa y ayudarnos a relacionarnos con los eventos. Los artistas renacentistas inventaron espacios imaginarios en el significado que encierran los escenarios. ¿Aún hoy en día se aplican estos aportes para el campo del arte? La respuesta es sí. El cubismo intentó representar la realidad en su forma de lo que se es, de la misma manera que un arquitecto la intenta mostrar antes de que sea. El uno en la misma obra, el otro mediante planos gráficos representativos, según Fede Fábregas, en su ponencia La perspectiva como herramienta del arte contemporáneo. Aquí podemos ver cómo el escorzo que habíamos visto anteriormente ya tiene toda una graficación establecida para que sea desarrollado de la mejor manera en la evolución de esa clase de perspectiva perpendicular, que es en este caso. Aquí ya en la perspectiva lineal podemos apreciar cómo se utilizan diferentes puntos de fuga, no solo uno, sino hasta tres.
e incluso podemos llegar a más puntos de fuga que veremos más adelante. Aquí también vemos cómo se deforma la forma, válgame la redundancia, de acuerdo al punto desde el cual se está viendo, o sea, desde la óptica desde la cual se está observando en este caso la arquitectura. Las nuevas herramientas digitales permiten que el dibujo también se esté manejando desde otros espacios, como es desde el computador. Aquí tenemos 2 puntos de fuga y aquí tenemos 5 puntos de fuga. AutoCAD es el programa, el software más reconocido para desarrollar esta clase de dibujos, tanto de una pieza como de una arquitectura de un edificio, de una ciudad, de un paisaje urbanístico. Estos son algunos de los programas que más se utilizan para esta clase de dibujo. En el campo de la fotografía también la perspectiva lineal ha sido intervenida de tal manera que se pueden generar nuevas y diferentes composiciones. Hablábamos hace un momento de la deformación de la forma dependiendo desde el lugar donde se está observando, desde la óptica, que la podemos analizar mejor en estas figuras, y que no necesariamente hoy en día requieren que se esté manejando desde otra óptica, sino que se pueden utilizar objetivos o granangulares que lleguen a generar esta clase de resultados, o mejor aún, esta otra clase de resultados, donde también se puede ver la perspectiva lineal, que también ha tomado otros nombres, o que se ha generado también, por ejemplo, la perspectiva curvilínea. La fotografía tiene la capacidad de capturar la imagen. Aquí podemos apreciar cómo esa imagen perfectamente nos está mostrando la línea horizontal, el punto de fuga y la perspectiva lineal. En este caso vemos cómo la perspectiva lineal está configurada por la repetición modular de los personajes. En el cine, la profundidad de campo permite que se perciba la perspectiva. Aquí podemos notarla en las líneas de la arquitectura y aquí se evidencia de manera mucho más clara. Asimismo, las imágenes en movimiento, que hoy en día son muy comunes en las redes sociales, cuando se están mostrando paisajes o reconocimiento de lugares importantes para cierta sociedad, se utiliza esta clase de imagen donde al generarse un movimiento de la cámara similar al movimiento que ejercería el rostro cuando está observando, podemos llegar a tener hasta 750 puntos de vista diferentes y asimismo van cambiando los puntos de fuga. Artistas urbanos, como es el caso de Kurt Wenner de Estados Unidos, han utilizado estos conceptos, estas bases acerca de la perspectiva lineal para desarrollar su obra generando sensaciones ópticas en las apropiaciones de espacio que realiza. Otro de los artistas que ha destacado es el alemán Edgar Müller, quien también interviene los espacios urbanísticos, las calles, para generar esas ilusiones ópticas basados en el concepto de la perspectiva. En este caso vemos cómo la isometría también es una forma de apropiación de los espacios y la isometría surgió del reconocimiento de los diferentes o de más de un punto de fuga. Podemos ver dos interpretaciones de la obra Las Meninas de Diego Velázquez en las cuales se está intentando evidenciar de manera mucho más precisa y clara el punto de fuga dentro de la composición hasta llegar a esta imagen de Sophie Matisse en el año 2001, donde ya elimina los objetos para hacer énfasis en el vacío y en las líneas que generan esa sensación de profundidad. La perspectiva lineal puede ser utilizada en el dibujo urbanístico libre o ya científico desarrollado por especialistas de arquitectos. Asimismo, esos dibujos que veíamos de AutoCAD anteriormente han llegado también a conformarse o a configurarse en los juegos de consola, donde la perspectiva también es utilizada. Aquí se alcanza a percibir que hay un punto de fuga que se traslada hasta por este lugar,
donde el traslado de la imagen en la virtualidad hace notar los espacios como con una sensación, generando una sensación de realidad. Asimismo ocurre con el escorzo, de que ya estábamos viéndolo, como ya se está generando una diagramación específica para estas figuras perpendiculares, y lo mismo ocurre aquí con este elemento, que son los elementos que componen esos juegos de consola, que básicamente se desarrollan en base a un personaje que tiene que pasar ciertas acciones y que se está desenvolviendo en diferentes mundos, donde vemos allí la línea de horizonte y donde sabemos que esta linealidad que tenemos aquí dirigida en este espacio, aunque se encuentra con este plano, trasciende hacia un punto de fuga. Muchas gracias por su atención.